Este no es un video más. Es una citación. Si alguna vez tu corazón ardía con preguntas que nadie se atrevía a responder, si alguna vez te has quedado mirando el silencio de la noche y te has preguntado qué te dice el cielo ahora, entonces, este mensaje es para ti. Las visiones de Isaías no eran historias atrapadas en el pasado. Son fuego vivo, grabado en la eternidad, y están despertando de nuevo. Esta es la hora de los profetas. El momento en que los pergaminos se desenrollan ante los ojos que se atreven a ver. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque una vez que escuches lo que viene, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Hubo un momento en que los cielos se abrieron y un hombre se quedó temblando, no ante un trono de oro, sino ante una presencia tan abrumadora que el lenguaje mismo se derrumbó bajo su peso. Isaías no leyó una profecía, entró en ella. El año en que murió el rey Usías no fue solo una fecha, fue un toque de difuntos que dividió la historia, y en esa grieta, Isaías vio al Señor, alto y elevado, la orla de su manto llenaba el templo. No solo espacio, sino también significado. Cada pliegue llevaba la historia de las naciones, el auge y la caída de los reinos, el llanto de los niños no nacidos. Y, sin embargo, ante tanta majestad, no hubo aplausos, solo terror. No miedo al castigo, sino el asombro desgarrador de comprender que eres polvo ante el Santo. El humo llenó la habitación. Las voces retumbaron. Los serafines, seres de fuego, se cubrieron el rostro y clamaron una sola verdad que aún resuena en cada rincón de la existencia. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y con ese grito, los cimientos temblaron. No metafóricamente, sino literalmente. La estructura del cosmos se estremeció. Isaías no gritó de alegría. No corrió a contárselo a los demás. Se desmoronó. ¡Ay de mí, que estoy perdido! La palabra perdido significa desenredado, desintegrado, expuesto. El profeta de Dios, la voz del pueblo, vio la verdad y supo, era impuro. No por lo que había hecho, sino por lo que era comparado con aquel que estaba delante de él. Y en ese quebrantamiento, algo sucedió. Un carbón del altar, aún ardiendo con el fuego del cielo, tocó sus labios. No para destruirlo, sino para transformarlo, para purificar lo que el esfuerzo humano jamás pudo. Y la pregunta vino, no de la tierra, sino del cielo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no pidió una descripción de su trabajo, no negoció beneficios. Dijo, tembloroso pero dispuesto, aquí estoy, envíame. Y en ese momento, dejó de ser un simple hombre. Se convirtió en un instrumento de eternidad, una voz a través de la cual el peso del corazón de Dios conmovería a una nación. Y si estás escuchando esto, tal vez, solo tal vez, Él esté llamando de nuevo. La visión no terminó en luz, se convirtió en juicio, porque cuando el cielo habla, nunca adula. Dios no envió a Isaías para consolar a los que estaban cómodos. Lo envió para confrontar a una generación ciega por decisión propia y sorda por la rebelión. Dijo, ve y dile a este pueblo, sigan oyendo, pero no entiendan, sigan viendo, pero no perciban. ¿Puedes sentir el peso de eso? Un profeta enviado no para mejorar las cosas, sino para exponer la negativa al arrepentimiento. Isaías no fue rechazado por mentir. Fue odiado porque reveló lo que la gente intentaba ocultar. Su religión fría, sus rituales vacíos, sus corazones desafiantes. El templo estaba lleno, pero el cielo estaba cerrado. Imagina caminar por una ciudad donde la gente canta sobre Dios, pero vive como si estuviera ausente. Donde las manos se alzan, pero los corazones están encadenados a los ídolos. Donde las voces oran, pero solo por costumbre, no por hambre. Esa era la Jerusalén de Isaías. Y tal vez, solo tal vez, también sea nuestro mundo. La voz de Isaías atravesó la niebla de la falsa paz. Proclamó verdades que quebraron la superficie de la comodidad. Habló de ciudades devastadas, de santuarios abandonados, de un pueblo que se creía seguro, pero que ya había sido juzgado. Y sin embargo, incluso en su ira, Dios susurró esperanza. Dijo,
Aún quedará en ella una décima parte, como un terebinto o como una encina, cuyo tocón queda al ser cortado. Así la semilla santa será su tocón. ¿Lo captaste? Incluso en la ruina hay un remanente. Incluso en la devastación, algo sagrado sobrevive. Una semilla, una chispa, un remanente de fuego esperando resurgir. Esta es la paradoja de la profecía. Derriba y edifica, hiere y sana, expone y luego restaura. E Isaías fue elegido no para maldecir al pueblo, sino para llamarlo de vuelta al Dios que aún susurraba entre las ruinas, de vuelta al altar, de vuelta al fuego, de vuelta a la verdad. Y ahora ese mismo llamado resuena de nuevo. El mundo se estremece, las naciones gimen, y la pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿quién hablará por él? ¿Lo harás tú? Isaías caminó por calles que ya no lo escuchaban. Su voz resonaba en los muros de piedra, pero los corazones eran más duros que la piedra bajo sus pies. Y sin embargo, no se detuvo. No podía. Porque una vez que el fuego del cielo toca tus labios, el silencio ya no es una opción. Ya no era un hombre con opiniones. Era una tormenta que soportaba el peso de la tristeza y la gloria de Dios. Y ese peso era insoportable para la carne, pero irresistible para el espíritu. Vio visiones de juicio, sí, pero también vio más allá. Vio un trono no solo de justicia, sino de misericordia. Una rama que crecía de un tronco muerto. Un niño nacido, no solo de una mujer, sino del mundo. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Esas palabras, susurradas siglos antes de Belén, aún vigentes hoy, ardían de esperanza. Isaías no solo veía su hora, estaba contemplando la nuestra. Imagínate, un profeta, hace siglos, vislumbrando tu futuro, viendo la luz incluso antes de que la oscuridad pasara, hablando de un reino no construido por hombres, una paz no forjada por tratados. Vio a un gobernante que no solo reinaría, sino que redimiría, que no solo llevaría una corona, sino que cargaría una cruz. Su nombre sería Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo podría Isaías describir a alguien que aún no había venido, a menos que lo hubiera visto con ojos que traspasaban el tiempo? La gente no entendía, no podían. ¿Cómo explicar la eternidad a corazones envueltos en polvo? ¿Cómo decirle a un pueblo herido que la sanación está en camino cuando solo ven sangre? Pero Isaías lo sabía, porque había visto, y una vez que ves, nunca puedes olvidarlo. Él atravesó el rechazo, el ridículo, la soledad, pero aún así profetizó, porque no hablaba para obtener aplausos, hablaba por aquel que ve el fin desde el principio. Isaías no llamaba a la gente a la religión, los llamaba a un despertar, a dejar de jugar con lo sagrado, a dejar de esconderse tras los rituales y a arrepentirse de verdad, a rasgar sus corazones, no sus vestiduras, a temblar, no ante los enemigos, sino ante la palabra del Señor. Porque el avivamiento nunca empieza con ruido, empieza con lágrimas. Y ahora el mismo espíritu que susurró a través de Isaías, vuelve a susurrar, quizás no a través de pergaminos ni templos, sino a través de pantallas, a través del silencio, a través de momentos inesperados. Puedes ignorarlo, puedes pasarlo por alto, o puedes oírlo, esa voz apacible y delicada que pregunta, ¿volverás a mí? No mañana, no después de que tengas tiempo libre, ahora, porque no hay avivamiento sin respuesta, no hay despertar sin rendición. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas decir sí, como Isaías, como cada voz que resurgió de las cenizas para declarar, aquí estoy, envíame. Y cuando ese sí sale de tu espíritu, no de tus labios, sino de tu espíritu, los cielos se abren de nuevo, y el fuego vuelve a caer, y la historia continúa, a través de ti. Vio más que reyes, más que guerras. Isaías vio a un hombre, despreciado, rechazado, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Mucho antes de que la cruz fuera tallada en madera, Isaías describió a aquel que sería colgado en ella. Vio al Cordero,
no solo inmolado, sino dispuesto, silencioso ante sus acusadores, herido por nuestra rebelión, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas somos sanados. Esto no era una metáfora poética, era una profecía quirúrgica, como si Isaías estuviera al pie del Gólgota siglos antes de que el monte tuviera nombre, como si el cielo hubiera descorrido el velo y le hubiera permitido contemplar lo que un día nos redimiría a todos. Y no lo escribió desde la comodidad, lo escribió desde la angustia, porque ver sufrir al Salvador antes de que el mundo lo conociera, le rompió el corazón al profeta. Pero eso es lo que hace la profecía. No solo informa, transforma, te quebranta, de modo que lo que fluye no es opinión, sino aceite, no reacción, sino revelación. Isaías no intentó sonar espiritual, derramó las escrituras. Cada palabra que pronunció olía a eternidad, y en cada línea había una elección: ignorarla o arrepentirse, desecharla o caer de rodillas. Y aún así, incluso después de describir el sacrificio, Isaías declaró el triunfo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La muerte no tendría la última palabra. El dolor no escribiría la última línea. Él resucitaría, justificaría a muchos, cargaría con los pecados de muchos. El cordero se convertiría en el león y la tumba se convertiría en una puerta. ¿Puedes sentir la tensión? La profecía fluye como la sangre, dolorosa, sagrada, viva. Esto no es solo un capítulo de un libro viejo, es un latido que aún resuena, una llamada que aún llega, y si te acercas lo suficiente, quizá la oigas con tu propio espíritu, no en tus oídos, sino en esa parte de ti que sabe que este mundo no es suficiente, porque no fuiste creado para el entretenimiento, fuiste creado para arder. Naciste en una generación adicta al ruido, pero hambrienta de verdad. La voz de Isaías era para su pueblo, pero su mensaje es para nosotros, para ti, para ahora. Y la única pregunta que importa es, ¿qué harás con él? El pergamino se ha abierto, la visión cobra vida, y tú estás en medio de ella. Vio al pueblo danzando alrededor de sus ídolos, cantando canciones a dioses mudos, inmóviles, incapaces de salvar. Y su voz resonó como una trompeta a través del humo de sus delirios. Tienen boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Isaías no se dirigió a una generación de paganos. Se dirigió a un pueblo que afirmaba conocer a Dios, pero vivía como si Él fuera irrelevante. Sus rituales eran precisos, sus canciones fuertes, pero sus corazones fríos, distantes, divididos. Se paró en la intersección de la luz y el engaño, rogando a una nación que volviera a la llama antes de que la oscuridad los absorbiera por completo. Tenían el templo, sí. Tenían las escrituras, sí. Pero habían olvidado la presencia. Olvidaron el fuego. Olvidaron la voz que una vez tronó en el Sinaí. E Isaías, dividido entre el dolor y la santa ira, exclamó: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». El peso de esas palabras aún arde, porque no se trataban solo de ellos, se trataban de nosotros. Repasamos sermones y cantamos al ritmo de listas de reproducción para el culto. Pero, ¿cuántos hemos olvidado temblar? ¿Cuántos hemos reemplazado el fuego por la fórmula, la presencia por la actuación, la reverencia por la rutina? La voz de Isaías no es historia, es presente. Nos llama de vuelta del borde del entumecimiento religioso al resplandor del encuentro santo. Pero este regreso no es fácil. Nunca lo fue. Volver a Dios significa atravesar el valle del arrepentimiento. Significa dejar que la luz escudriñe los lugares en los que te has escondido durante años. Isaías vio cómo el juicio caía no para destruir, sino para refinar. No para terminar, sino para comenzar de nuevo. El fuego consume lo falso, pero también purifica lo real, y el fuego se acerca. Habló de temblores, de cielos que se estremecen, de ciudades que se derrumban. La tierra se tambalea como un borracho, dijo, se balancea como una choza. No porque Dios sea cruel, sino porque es justo.
porque no permitirá que su gloria sea burlada por una adoración vacía, ni altares vacíos. Sacude lo que puede ser sacudido para revelar lo que es inquebrantable. E Isaías, observando el futuro que se desplegaba, nos advirtió: prepárense. Y sin embargo, en medio del temblor, también habló de un cántico. En aquel día, se cantará un cántico en la tierra de Judá. No es un cántico de escape, sino de resistencia, de fe refinada, de corazones despertados. Dios no busca intérpretes, busca adoradores que aún puedan alzar la voz mientras la tierra tiembla bajo sus pies. E Isaías los vio, un remanente, pocos, pero feroces, silenciosos en su orgullo, pero fuertes en su rendición. Su cántico aún resuena. Si eres uno de ellos, ya lo sabes. Hay algo dentro de ti que se niega a asentarse, algo que arde bajo la superficie. No puedes explicarlo, no puedes silenciarlo, porque no es emoción, es una llamada. Y en el momento en que dices que sí, la voz de Isaías se convierte en algo más que palabras, se convierte en tu misión. Vio caer a un rey y a otro alzarse. Vio imperios derrumbarse bajo el peso de su orgullo. Y, sin embargo, entre el polvo de los reinos que se derrumbaban, la mirada de Isaías permaneció fija en un futuro que ningún imperio podría alcanzar. Un retoño brotará del tronco de Jesé, declaró. De un linaje olvidado, de una familia rota, algo sagrado crecería. No un general, no un tirano, un siervo. Isaías lo describió con susurros y fuego. No alzaría la voz en las calles, no quebraría la caña cascada, no apagaría la mecha humeante, y, sin embargo, establecería la justicia en la tierra. Este no era un rey cualquiera, era la paradoja del cielo: mansedumbre con poder, humildad con autoridad, silencio con trueno. E Isaías lo vio todo. Habló de la luz que irrumpía en la profunda oscuridad, no solo física, sino espiritual. Un pueblo que caminaba a ciegas, repentinamente inundado de gloria. Ojos abiertos, cadenas rotas, sombras huyendo, y en el centro de todo, no una espada, sino un niño nacido no solo para vivir, sino para morir, y no solo para morir, sino para resucitar. Cada profecía de Isaías apuntaba a este eje de la historia, y lloró al verlo. El Espíritu del Señor estaba sobre él, dijo Isaías, no por estatus, sino por un propósito: proclamar buenas nuevas a los pobres, reconfortar a los quebrantados de corazón, declarar libertad a los cautivos. Isaías no solo vio la salvación, sino su fuente. Vio a Jesús antes de que el mundo conociera su nombre. Vio la sangre, la cruz, la tumba vacía, todo a través del fuego sagrado. Esto no fue imaginación, esto fue revelación. Y esa revelación aún habla, porque el Espíritu que reposó en Cristo ahora reposa en su cuerpo. Nosotros. La misma misión arde en nosotros: unir, sanar, proclamar. Pero antes de compartirla con otros, debemos dejar que nos toque primero. Debemos ser los quebrantados que son sanados, los cautivos liberados, los que lloran, consolados. El rollo de Isaías no fue solo una visión, sino un espejo que nos muestra quiénes somos y en quiénes estamos llamados a convertirnos. No espectadores de la profecía, sino participantes. No solo oyentes, sino voces, porque el mismo Espíritu que habló a través de él, habla ahora. No con un trueno desde la montaña, sino con la voz apacible tras tus costillas, diciendo: ve. Y cuando te vas, no en tu propio nombre, sino en el suyo, el infierno tiembla. La oscuridad se retira, la tierra seca da paso a los ríos, porque la profecía no se trata de predicción, se trata de transformación, y esa transformación comienza con tu entrega. Vio traición en los rostros de los líderes, vio corrupción tras los títulos sagrados. Isaías no temió denunciar lo que otros excusaban. Tus príncipes son rebeldes, compañeros de ladrones, no defienden al huérfano, ni llega ante ellos la causa de la viuda. Esto no era indignación política, era dolor profético. No intentaba ser radical, era un eco del corazón quebrantado del cielo. Se detuvo en las ruinas de la integridad y lloró.
La ciudad que una vez se llamó fiel se había convertido en una ramera, no en carne, sino en espíritu. Se había entregado a amores inferiores, había buscado la comodidad por encima del pacto, había cambiado lo sagrado por estatus. E Isaías clamó, no para condenar, sino para llamar. Cada juicio estaba impregnado de anhelo. Venid y razonemos juntos. El dolor en su voz no era rabia, sino sufrimiento. Dios no se deleitaba en la ira, suplicaba a través de ella. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué clase de amor ofrece misericordia en medio de la rebelión? ¿Qué clase de santidad extiende sus manos a los infieles? Solo la que Isaías vio en el trono. Profetizó no solo fatalidad, sino un regreso, una reforma, un fuego purificador que lavaría la inmundicia de las hijas de Sión y purificaría las manchas de sangre de en medio de ella. No con armas, sino con un espíritu de juicio y de ardor. ¿Lo ven? Dios no abandona, restaura, pero solo después de que los ídolos caen, solo después de que el corazón se rompe. Y este es el llamado que aún resuena. No es un llamado a sentirse mal, sino a volver atrás, a derribar todo altar construido al ego, a la conveniencia, a la transigencia, a purificar el templo de nuevo, no solo la iglesia sino el alma, porque el avivamiento no llega cuando el mundo cambia, llega cuando tú cambias. Isaías lo vio, un remanente santo, un pueblo purificado por el fuego, no destruido por él, una generación marcada no por su número sino por su cercanía. Y si aún estás leyendo, aún ardiendo, tal vez seas uno de ellos, elegidos no para el aplauso, sino para la obediencia, no para la fama, sino para el fuego. No necesitas un micrófono para ser profético, solo necesitas escuchar, obedecer, hablar cuando Él te dice que hables y llorar cuando Él llora. Porque el espíritu de Isaías no termina con Isaías, sigue vivo en ti. Vio gloria, no la que los hombres aplauden, sino la que aterroriza el alma. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor nace sobre ti. No era una sugerencia poética, era una llamada divina. La gloria no es un adorno, es un peso, y cuando llega, no pide permiso, interrumpe, expone, despierta. La oscuridad cubría la tierra, dijo Isaías. Una densa oscuridad cubría a los pueblos. No era la ausencia de luz solar, sino la ausencia de la verdad. Y en medio de esa noche ingrávida y moral, Dios no buscaba políticos, filósofos ni celebridades. Llamaba a quienes estaban dispuestos a levantarse, a brillar, a convertirse en faros, no con su talento, sino con su presencia. Pero levantarse significa primero levantarse de algo, de la transigencia, de la demora, de las excusas disfrazadas de sabiduría. Isaías no les hablaba a los fuertes, llamaba a los dispuestos. Y cuando ese llamado es respondido, el cielo no solo observa, sino que desciende. Los reyes llegan al resplandor de ese ascenso. Las naciones cambian, las familias despiertan, los legados se encienden. Vio el regreso de los exiliados, vio a hijos e hijas llevados en brazos por sus enemigos de vuelta a la tierra prometida. Vio la transferencia de riquezas, la reapertura de puertas, la reconstrucción de ruinas, no por estrategia, sino por obediencia. Dios no había terminado con su pueblo. El pacto no había expirado, y tampoco ahora. Pero antes de la restauración vino el clamor. Antes del regocijo, vino el arrepentimiento. Isaías no estaba dando un discurso motivacional, estaba trazando un mapa. El camino a la gloria pasa por la rendición, por el valle, por el apremio, y solo aquellos dispuestos a ser aplastados llevarán el aceite. Este ascenso no es una sugerencia para el futuro, es una orden para ahora. Mientras otros duermen, tú te elevas. Mientras otros se integran, tú ardes. Mientras otros construyen consuelo, tú te conviertes en un altar, porque la gloria del Señor se eleva, no en un lugar lejano, sino sobre ti. Y si últimamente has sentido la presión, quizá no sea un ataque, quizá sea la gloria que intenta ascender.
Vio el regreso de la alegría a un pueblo que había olvidado cantar. Saldréis con alegría y seréis guiados con paz. Imagínense, después del juicio, después de la guerra, después del desierto, alegría, no forzada, no fingida, sino restaurada. Isaías no predecía un sentimiento, declaraba un cambio en el espíritu. Las montañas y las colinas prorrumpirían en cánticos, los árboles aplaudirían, la creación misma respondería al despertar de los hijos e hijas de Dios. ¿Lo ven? La tierra no espera que la política la arregle, los espera a ustedes, a que la gloria manifestada de la humanidad redimida vuelva a caminar sobre la tierra. El profeta lo vio todo, no porque fuera especial, sino porque estaba dispuesto a ser quebrantado, dispuesto a cargar con lo insoportable, dispuesto a dar la alarma cuando nadie quería oírla. Y con su sí, la historia se desvió, las naciones cambiaron, el cielo liberó planos que aún hoy construyen movimientos. No vio solo una generación, sino generaciones. Habló de descendientes bendecidos por el Señor, de hijos y nietos marcados por la rectitud, de familias transformadas no por la cultura, sino por el pacto. Lo que nace en ti puede multiplicarse más allá de ti, si eliges la obediencia ahora. Hay una razón por la que sientes esa agitación en tu alma cuando nadie más la ve. Hay una razón por la que has estado inquieto por la noche. Una razón por la que se te rompe el corazón cuando otros se ríen. No es porque seas débil, es porque fuiste marcado, elegido, como Isaías, como Jeremías, como cada voz que escuchó el clamor del cielo y no pudo callar. La alegría no es la ausencia de guerra, sino la presencia de la victoria. Isaías no ignoró la batalla, vio a través de ella, vio la promesa al otro lado. Y ahora, tú también puedes, porque esa promesa no era solo para ellos, era para ahora. No estás al final de la profecía, estás en medio de su cumplimiento. Vio centinelas levantarse sobre las murallas, no soldados, no críticos, intercesores, hombres y mujeres que se negaron a callar hasta que se cumplieran los propósitos de Dios. He puesto centinelas sobre tus murallas, oh Jerusalén. No callarán ni de día ni de noche. Isaías vio a los guerreros de oración antes del avivamiento, a los que lloraban antes de la cosecha. No gritaban para presumir, gritaban porque la urgencia los ardía en los huesos. No buscaban impresionar, clamaban a Dios para que hiciera lo que solo Él podía hacer. Y en sus clamores, el cielo encontró un puente, un paso legal para la intervención divina. Eso es realmente la oración. Permiso para que el cielo invada la tierra. Los vio gemir como una mujer de parto. No era casual, no era tierno, era desesperado, crudo, real. Esa es la clase de intercesión que transforma naciones. La que no se detiene cuando duele. La que sigue orando incluso cuando nada parece moverse, porque algo se mueve en lo invisible. Isaías vio la ciudad reconstruida no solo con ladrillos, sino con oración. Cada muro restaurado con un clamor, cada puerta reabierta con una lágrima. La restauración no fue política, fue espiritual. El enemigo no temía a los ejércitos, temía a los intercesores, y todavía teme. Quizás por eso tu vida de oración ha estado bajo ataque. Quizás por eso te sientes seco al intentar hablar. Porque en el momento en que empiezas a orar de nuevo, a orar de verdad, te conviertes en una amenaza, no por tu volumen, sino por tu alineación. Y cuando te alineas con el cielo, la tierra tiene que responder. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas un gemido, un susurro, un sí. Dios no necesita tu elocuencia, quiere tu corazón, porque una vez que tu corazón se entrega, tu voz se convierte en un arma. Naciste para ser centinela, y ahora es el momento de ocupar tu lugar en el muro. Vio el intercambio de vestiduras, cenizas cambiadas por belleza, el luto reemplazado por la alabanza. Isaías habló de un cambio divino, una completa anulación de las maldiciones que una vez mantuvieron cautivas a generaciones, para darles una corona de hermosura en lugar de cenizas. Esto no era cosmético, esto era cósmico. Dios no solo estaba limpiando vidas, estaba resucitando destinos. Isaías vio a los quebrantados sanados,
No mediante terapia, ni solo terapia, sino mediante la presencia, la que toca lo que el trauma intentó enterrar, la que resucita el propósito bajo años de vergüenza, la que convierte el llanto en baile, no porque el dolor nunca llegó, sino porque la gloria vino después. Habló de personas que antes eran olvidadas y ahora son llamadas robles de justicia, árboles plantados por el Señor, inquebrantables, fructíferos. Esto es lo que hace el cielo cuando sana, te arraiga, para que no te doblegues ante cada tormenta, para que no te doblegues ante cada mentira. Isaías vio a un pueblo tan sanado que se convirtieron en sanadores. Las ruinas serían reconstruidas, las ciudades desoladas, rehabitadas. Lo que otros abandonaron, los redimidos lo restaurarían, no con planos humanos, sino con el fuego de Dios. Esto no es una fantasía, es una profecía, y espera a personas lo suficientemente valientes como para creerla. Isaías no solo vio la sanación de individuos, sino también la redefinición de generaciones, legados transformados, linajes enteros rescatados por la entrega de una sola persona. ¿Puedes sentir el peso de eso? Tu obediencia ahora podría cambiar todo después de ti. Eso no es presión, es propósito. Por eso el enemigo luchó con tanta fuerza para derribarte, para hacerte creer que tu dolor te descalificaba. Pero Isaías lo vio de otra manera. Vio tu dolor como la semilla de tu unción. Vio tus cicatrices como prueba de que estabas llamado a restaurar lo que otros perdieron. Y ahora el Espíritu del Señor soberano está sobre ti, porque te ha ungido, no solo para sobrevivir, sino para reconstruir. Él vio el fin, no como un cierre, sino como una coronación, un cielo nuevo, una tierra nueva, un tiempo en el que el lobo morará con el cordero, y no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte. Isaías vio el Edén restaurado, paz, no impuesta por la fuerza, sino nacida de la transformación, justicia fluyendo como un río, gloria cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. Vio a las naciones llegar a Sión, no con armas, sino con adoración. Vio a cada tribu, a cada lengua, reunida no en torno a la política ni al poder, sino en torno a la presencia. Vio espadas convertidas en arados. Vio la violencia intercambiada por una visión. Esto no era una utopía, esto era el reino. Y en ese reino, Él los vio, a los sanados, a los restaurados, a los despertados, no como espectadores, sino como gobernantes, no como víctimas, sino como sacerdotes. Isaías habló de vestiduras de salvación, mantos de justicia, no usados por ángeles, sino por quienes una vez caminaron por el fuego y no se rindieron. Vio el cielo y la tierra besarse, vio la gran boda de la eternidad, vio la vergüenza del pasado absorbida por la gloria del Cordero, y en ese instante, cada profecía se cumplió, cada lágrima se enjugó, cada clamor fue respondido. Los rollos de Isaías cobraron vida, pero incluso ahora, mientras ese futuro se acerca, la invitación permanece, no solo a esperar el reino, sino a llevarlo consigo, a encarnarlo, a liberarlo en tu familia, tu ciudad, tu llamado. La voz de Isaías aún resuena, y busca una respuesta. ¿Te levantarás? ¿Reconstruirás? ¿Rezarás como si importara? ¿Amarás como si sanara y vivirás como si el rey regresara? Porque Él es. Todo lo que has escuchado no era solo historia, era un llamado a levantarte, a reconstruir, a creer de nuevo. El mismo fuego que tocó a Isaías te alcanza ahora. Deja que queme el miedo. Deja que despierte la voz interior que se niega a callar. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús, no solo con tus palabras, sino con tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar quién es y a quién pertenece. Soy Oliver, y es un honor recorrer este camino sagrado a tu lado. Mantente cerca. Sigue ardiendo. El cielo no ha terminado de hablar, y tú tampoco.